La energía nuclear es la energía que se libera al darse una reacción nuclear, es decir, que se da en el núcleo de un átomo, y puede suceder de forma espontánea o artificial. Se trata de una energía muy potente y por ello se utiliza para diversos aspectos de nuestra vida. La energía nuclear se usa para producir energía eléctrica, mecánica y térmica, lo que nos permite tener electricidad y otras aplicaciones, como en la medicina y en la agricultura. Ventajas. Este tipo de energía presenta ciertas mejoras y avances para los humanos. Genera una gran cantidad de electricidad haciendo que llegue a un número más alto de personas. No se producen gases de efecto invernadero como el CO2 o el N2O. Se reduce la dependencia del petróleo y se daña menos al medio ambiente. Desventajas. Por otro lado, la energía nuclear también tiene ciertas desventajas. No se ahorra tanto en combustibles fósiles, se producen desechos radioactivos, la fisión nuclear produce radiación. Por otro lado, también se producen accidentes nucleares como puede ser el caso de Chernóbil. Aumenta nuestra dependencia de uranio y sus centrales son muy costosas. Todo empieza en 1934, con un gran personaje, Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser, el bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Lise Meitner, de origen judío, se ve obligada a huir de Alemania. Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor, de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto dos protones junto con dos neutrones en el helio que por separado, formando dos átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto, o lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso. Al mudarnos necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1000 euros. Pero es menor que la suma, ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor. Pagaremos más por la casa, quizás 1500 euros, pero menos que si viviéramos los cuatro por separado. Pagaríamos en total 2400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro
es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor. Por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda. Aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios. Una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos. Una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, la fisión, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena? Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón da lugar a dos átomos menores, energía y tres neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada es descontrolada, tenemos una bomba. Pero si está controlada, ¡voilà!, lo tenemos. Una central nuclear. Ya solo falta conocer dos pequeños detalles. El primero es que el uranio 235, que es el material fisionable, es un elemento muy raro. Mucho común es su hermano mayor, el uranio 238. En una piedra de uranio, el 99,3% de él es uranio 238, el no fisionable. Por eso el uranio natural, el que se puede extraer de una mina, no es útil para llevar a cabo este tipo de reacciones, como materia prima de una central nuclear. Necesitamos enriquecerlo, aumentar la proporción
de uranio 235. El enriquecimiento básicamente consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el fisionable. Para ramas nucleares, el enriquecimiento de uranio lleva a una concentración de más del 90% de uranio 235. Para aplicaciones de energía, basta con entre un 2 y un 5%. Este bajo enriquecimiento del uranio que se utiliza en centrales nucleares también nos garantiza que la cosa no se va a desmadrar, que no se va a disparar, que no vamos a convertir la central nuclear en una bomba. El segundo detalle proviene de la observación de que los neutrones, cuando iban más lentos, tenían más capacidad de fisionar los átomos. Por lo tanto, era fundamental detener estos neutrones. Para ello se hace uso de lo que se conoce como un moderador, un medio que lo que hace es robar energía a los neutrones para que se ralenticen, se detengan, se enfríen. Moderadores como el agua o el grafito. Pues ya tenemos todos los elementos teóricos para entender cómo funciona una central nuclear y la extracción de energía a partir de los núcleos atómicos. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Nos lo va a contar una persona que seguro que ya conocen. Él es ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear en España. Un experto que trabaja precisamente en una central nuclear y nos va a contar cómo funciona. Querido operador nuclear, ¿nos puede decir cómo funciona realmente una central nuclear? ¿Cómo obtenemos electricidad a través de la fisión del uranio? Para ello describiré el funcionamiento de un reactor de agua a presión, el más abundante en el mundo. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla a presión donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones. Es lo que llamamos el circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 y hasta 4 circuitos que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir, del circuito primario, y deja parte de su energía al enfriarse antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba de refrigerante. El circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 157 atmósferas, y el encargado de mantener la presión constante se llama, como no podía ser de otra forma, presionador. La parte inferior del presionador es líquida y tiene unas resistencias que permiten aumentar la presión, resistencias eléctricas, por supuesto. La parte superior es vapor y tiene unas duchas para disminuir la presión. Volvamos al generador de vapor. ¿Por qué se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor? Precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. Luego veremos cómo hacemos llegar ese agua. Al entrar el agua del circuito secundario en el generador de vapor, entra en contacto con los tubos que están muy calientes, porque hemos dicho que dentro pasa el agua del circuito primario, y ese agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, también llamado alternador, que es un enorme equipo del tamaño de un autobús que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se traslada a unos transformadores que sirven para aumentar la tensión hasta la adecuada para ser transportada hasta los lugares de consumo a través de las líneas de alta tensión. ¿Pero qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador. El nombre evidentemente no es casual, precisamente se llama así porque el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en estado líquido, es decir, en agua líquida. Para ello es necesario tener lo que se llama un foco frío, es decir, tenemos que conseguir que pase algo más frío por el interior del condensador. Precisamente lo que pasa es agua del circuito terciario, que pasa por el interior de los tubos. El circuito terciario puede contener habitualmente agua de un río, de un lago o directamente del mar. Muy bien, pues una vez tenemos agua de nuevo en el circuito secundario, lo que hacemos es precalentarlo y lo impulsamos a través de unas bombas hacia el generador de vapor para completar otro